No minimicemos ni toleremos el pecado. Las conductas no corregidas terminan siendo aprobadas por nosotros mismos. Es la iglesia que tiene la responsabilidad de corregir el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no corregido corrompe a la congregación. Estamos leyendo el libro de Corintios, la carta a los Corintios, y gloria sea al Señor por la vida del apóstol Pablo, quien se dedicó también a corregir problemas muy difíciles que estaban pasando dentro de la congregación, problemas graves de inmoralidad sexual, en el caso que un hombre vivía con la esposa de su propio padre. Entonces vemos que la enseñanza que Él nos da, la palabra nos dice que el pecado no confrontado corrompe a la congregación y es la iglesia que tiene la responsabilidad de disciplinar. ¿Por qué? Para guardar la pureza, para poder nosotros también guardar una relación, una comunión sana con el Señor y un testimonio alrededor de las personas que están viendo el proceder individual y congregacional, y no digamos también dentro de la familia. Vemos que el pecado destruye nuestra alma, corrompe nuestra alma y destruye nuestra familia. Vamos a seguir leyendo también en el segundo libro de Samuel, cómo también nos vamos a dar cuenta de las debilidades que cada uno tuvo, tanto David como sus hijos, a causa del pecado. Entonces, todo esto trae graves consecuencias que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta para nuestro caminar en este peregrinar. Siendo creyentes, vamos a enfrentar tentaciones, vamos a tener batallas, luchas silenciosas en las cuales tenemos que clamar al Señor para no caer en tentación, someternos a Dios, venir a los pies de Jesús, batallar contra esos pensamientos que quieren hacernos caer en tentación, porque el pecado no se va a presentar con todas las características malas que al final trae, sino que como un deleite, como un momento y una voz que te diga, no va a pasar nada, solo es una vez. Pero ¿hasta dónde llegamos nosotros cuando no atendemos la voz del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde nosotros podemos caer en un gran abismo? ¿Y todo por qué? Por haber dado el primer paso. Y a veces no nos ponemos a pensar también en las consecuencias que vamos a traer a nuestros seres queridos, al dolor que le vamos a causar a los corazones cuando vemos que una persona ha caído de la gracia del Señor. Bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura bíblica. Damos gracias al Señor porque el Señor nos sigue hablando en su palabra y es su Espíritu Santo que nos ayuda. Qué bueno, qué misericordioso es Dios que nos permite tomar estos momentos de lectura bíblica, porque aquí nosotros estamos siendo instruidos por la palabra del Señor, a tener temor de Dios, a buscar de su presencia. Sabemos también por la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero Dios en su misericordia nos permite ver todos estos casos duros, difíciles de personas que cayeron, que tuvieron debilidades, que cometieron muchos errores. Y esto trae una gran enseñanza a nuestras vidas porque el Señor nos advierte, quiere que nosotros conozcamos y sepamos para que no perezcamos. Dice su palabra que por falta de conocimiento es que perece el pueblo. Dios no quiere que perezcamos, Dios no quiere que sucumbamos. El Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere indicarnos y advertirnos de todas las cosas que podemos enfrentar, pero con la ayuda de Él vamos a ser más que vencedores. Oramos así. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia, por tu misericordia, por las provisiones que tú das a nuestras vidas. Gracias por cada bondad. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado, Dios mío, de nuestro alimento, nuestro sustento, Señor, nuestro descanso. Todo, Señor, te lo debemos a ti. Tú nos das el aire, tú nos das la vida, tú nos das todo, amado Padre. Tu gracia y tu misericordia se manifiestan en nuestras vidas cada momento, cada instante. Te damos gracias por permitirnos leer tu palabra y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruye. Precioso Padre, Señor, ayúdanos a guardar, Señor, tu palabra, a respetarla, a honrarla, a tomarla en cuenta, Señor, a vivirla, Señor amado. Dios mío, precioso, ayúdanos en este peregrinar.
Te necesitamos en cada área de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestro ser, en cada instante, en cada minuto, en cada segundo, Señor. Queremos glorificarte y ayúdanos a exaltarte, a compartir esta palabra de vida, Señor. Gracias te damos, precioso Padre. Amén. Y bien, mis amados, para la gloria del Señor, llegamos al día 140 de lectura bíblica. Dios ha sido fiel, nos ha ayudado, nos ha dado la fuerza para continuar en la lectura. Así que vamos a ver, antes de leer los capítulos que nos corresponden este día, segundo libro de Samuel nos corresponde capítulo 4 y 5 y continuamos con la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, vamos a leer hoy el capítulo número 6, no sin antes ver que leímos en la sección anterior. Veíamos los capítulos 2 y 3 de segundo libro de Samuel, que ya vamos, ¿verdad? Ya leímos el primero, me quedé en el primero yo en mi mente, y vemos que estos dos capítulos narran pues el periodo de transición, una guerra civil que hubo tras la muerte de Saúl. David empieza a tener un cambio, un periodo de transición en su vida. Ya es ungido también como rey. Vamos a ver que él fue coronado como rey en Judá primeramente, donde reinó 7 años, 6 meses, dice la palabra primeramente. Pero esto fue por dirección divina que él fue ungido. Precioso Dios, precioso Padre, perdón hermanos, él se traslada para Hebrón y es ungido como rey sobre la tribu de Judá inicialmente. La corona de Israel, bueno, ahí pasó otra situación difícil. Abner, que era pues el guerrero que estaba con Saúl, él toma a Isboset, que era hijo de Saúl, y lo unge como rey sobre el resto de las tribus. Allá se fue a Mahanaim para hacer esto. Entonces esto trae un conflicto entre Israel, las diferentes tribus, una guerra civil. Lamentable, los ejércitos de ambos bandos se enfrentan, tienen duros ataques ahí en Gabaón. También vemos los personajes principales que se mencionan, obviamente David, pero también se menciona el liderazgo de Joab por parte de David y de Abner por parte del fallecido rey Saúl. Y ahora pues el nuevo rey ungido, el hijo de Saúl, Isboset. Entonces este conflicto termina en una gran matanza, en masacres, en pérdidas, y vemos que la palabra nos dice que la casa de David se iba fortaleciendo, más la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces vemos que realmente no fue fácil este periodo de transición. Vemos también que hubo una muerte. Abner, por defensa propia, mata a Asael, que era hermano de Joab, lo que desencadena una enemistad a largo plazo. Y vamos a ver que en el capítulo número 3, la casa de David dice se va fortaleciendo y la casa de Saúl se va pues obviamente debilitando, pero también esto trajo muchas cosas políticas, muchas dramas, muchos conflictos, muchas conspiraciones, muchos cambios, cosas que nos quedamos impresionados de ver hasta dónde podemos llegar el ser humano también cuando estamos en una situación de crisis, de cambio, de conflictos, hasta dónde pueden llegar los intereses particulares sobre los intereses de toda un pueblo, ¿verdad? De toda una nación. Porque vemos que tras una discusión entre Abner e Isboset, el nuevo rey, el hijo de Saúl, Abner decide desertarse y dejarlo e ir a apoyar a David para entregarle el reino de Israel. Entonces vemos que todo esto también trajo consecuencias, y como había el asunto pendiente de una muerte, entonces realmente el asesinato de Abner se ve en este capítulo número 3. ¿Por qué? Porque Joab y su hermano Abisai estaban molestos, estaban queriendo hacer venganza porque Abner había matado a su hermano. Entonces ellos, impulsados por esa venganza, por querer hacer justicia por su hermano, y también porque no estaban de acuerdo todos los movimientos políticos que se estaban dando. La visita de Abner a David los había dejado molestos, habían celos, habían muchas cosas en medio. Entonces ellos acuerdan y asesinan a Abner. Entonces ahí en Hebrón, cosa que David manifestó no apoyar, hizo luto. También David se desvincula totalmente de este asesinato, lo lamenta profundamente y honra a Abner con un funeral
de estado. Realmente él se declara en luto, como decir nacional, y hace algo que nos deja impresionados. Declara una maldición sobre la familia de Joab por el reciente crimen. Entonces, amados hermanos, nos deja grandes lecciones, muchas lecciones, pero también nosotros tenemos que saber que cada una de nuestras acciones va a traer consecuencias, ya sean buenas o malas, que va a afectar también a nuestras generaciones. Lo estamos viendo en el caso de Saúl, pues en la batalla murió él y 3 hijos de él, y ahora estamos viendo también cómo su casa estaba siendo debilitada, y todo esto a consecuencia de todas las desobediencias que venía realizando Saúl por su envidia contra David, por su persecución injusta con David, por querer él también aferrarse al trono cuando el trono ya, el reinado, Dios se lo había dado a David, y él no estaba preocupado realmente de la presencia y la unción del Señor, sino que aferrado al trono, ya sin la unción, sin el respaldo del Señor. Qué grave no poderse dar cuenta, y a veces nos cuesta como humanos vernos nuestros propios errores. Es con la ayuda de la palabra, que es espejo, es con la ayuda del Espíritu Santo que nos va a redarguir, que nos va a convencer de pecado, que nos va a decir nuestra condición delante del Señor, que nosotros podemos reaccionar y arrepentirnos y decidir no volverlo a hacer. Pedir ese auxilio al Señor, pedir perdón y volver a empezar. Eso es lo que nos toca. A pesar de todos los desastres que el pecado deja en nuestras vidas, Dios tiene misericordia y puede restaurarnos, pero realmente dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso cosecha, y todo lo que vamos nosotros también cosechando a veces son muchas consecuencias de lo que hemos ido haciendo mal. Por eso es que a veces pasamos situaciones difíciles circunstancias. ¿Por qué? Porque las decisiones que hemos tomado, las acciones que hemos hecho no han sido las correctas. Vamos entonces a venir en la lectura del capítulo de este día, segundo libro de Samuel. Estamos ahora a leer el capítulo número, les dije 5. Estoy realmente, perdonen hermanos, estoy en una inquietud ahorita. Nos corresponde entonces leer ahora el capítulo número 4 y 5. Perdón, entré en duda porque vi en mis apuntes y vi 5 y es Primera de Corintios, que vamos a leer hoy el capítulo número 6. Ayer leímos 5. Disculpen, hermanos, pero quería estar segura para no saltarnos algún capítulo, no perdernos, porque cada detalle cuenta. Cada uno de los versículos de los capítulos ha sido escrito por la misericordia del Señor, ¿verdad? Por su gran bondad para enseñarnos algo muy grande. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isboset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro era Recab, los hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Y cuando entraron en la casa de Isboset, dormía sobre su lecho en su cámara.
y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey Saúl de su linaje. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nueva diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siglag el pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. David es proclamado rey, capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. David iba adelantándose y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hiram envía embajadores a David. También Hiram de Tiro envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Los hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobad, Natán, Salomón, y Ifar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey en Israel,
subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Gloria a Dios. Así pasamos ahora al Nuevo Testamento. Continuamos con Primera de Corintios. Hoy nos corresponde leer el capítulo número 6, y que leíamos en el capítulo número 5. Vemos cómo hubo confrontación a la inmoralidad. Pablo está denunciando un grave caso de inmoralidad sexual, ya que, como dijimos al principio de este video, un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre. Entonces también Pablo lo señala y le dice que eso obviamente no es correcto, y regaña a la iglesia, la reprende. ¿Pero por qué? Por su actitud. Él la considera como un orgullo, ya que en lugar de entristecerse por la situación que estaba pasando y de actuar y de corregir el pecado, ellos lo estaban tolerando. Por eso es que es bien importante el comentario inicial, que las conductas toleradas terminan siendo aprobadas. Y muchas veces nosotros estamos viendo el pecado en nuestros seres queridos y no les estorbamos, no les reprendemos, no los regañamos, no los corregimos con amor. Pero, por ejemplo, como padres, aunque nuestros hijos estén grandes, Dios en su gran bondad nos permite el privilegio de estar pendiente de su caminar y de corregirles y de decirles cuando han hecho algo que no está bien. Hay que decirles el consejo, hay que darles la corrección, hay que darles también la instrucción bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Porque no es lo que nosotros digamos, es lo que Dios dice lo que nos tiene que interesar. Honrar la palabra, cumplir la palabra, aunque no entendamos. Aunque mucha gente ahora quiere llamar a lo malo bueno y a lo bueno, a lo malo también bueno, y a lo bueno malo, al revés, ¿verdad? Entonces, este es tiempo de que nosotros no nos tenemos que quedar callados. Y Pablo lo está haciendo con la iglesia de Corintios, les está diciendo: se han quedado callados, están tolerando el pecado, no están corrigiendo. Entonces eso nos pone en un grave problema con el Señor. ¿Por qué? Porque la pureza se va. Entonces también él hace una muy ilustrativa comparación, compara el pecado con la levadura. Y dice que la levadura es un símbolo de pecado. Y utiliza esta metáfora del pan para explicar que un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Un poquito de pecado tolerado puede terminar corrompiendo toda una congregación. Un poquito de pecado tolerado puede terminar destruyendo una familia. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar el resto también. Tanto al pecador, hablarle, instruirlo a la luz de la palabra, poner disciplina correspondiente. Y también el Señor nos dice a través de este capítulo que nos tenemos que limpiar de esa vieja levadura que traemos de nuestro vivir anterior. No conocíamos a Jesús y hacíamos cosas horrorosas que, si nosotros nos recordamos, nos avergüenza. De solo pensarlo, recordarlo, nos da tristeza, nos da pena. Cuánto tiempo nosotros perdimos en el pecado, en la inmundicia, lejos de Dios. Cuántas cosas
vergonzosas que trajeron dolor a nuestros padres, a nuestras madres, vergüenza a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Cuántas cosas hicimos, de cuántas cosas Dios nos ha librado. Por eso es que el Señor nos recuerda que tenemos que limpiarnos de esa levadura vieja que traemos y vivir con la sinceridad y verdad en Cristo ahora. Cuidar esta salvación con temor y temblor y no volver atrás. Porque ¿cómo vamos a volver de donde el Señor nos sacó? Sería como pescar un pescadito, limpiarlo, ponerlo en una pecera y después volverlo a tirar al charco. No tendría sentido. Tenemos que permanecer en el agua limpia, en la palabra que nos limpia, que nos sustenta. Eso necesitamos. Entonces también el apóstol, aquí vemos un tema de disciplina y era una disciplina severa. Mire las palabras que Pablo utiliza para corregir. Él insta a la congregación a expulsar al pecador inmoral. ¿Por qué? Porque no estaba arrepentido. Entonces él lo excluye de la comunión. ¿Por qué? Para que valore que estar dentro de una comunidad de fe es querer estar perseverando en la palabra y querer también estar cumpliendo todo lo que el Señor nos manda, vivir en santidad, vivir en paz. Entonces, él dice una palabra, Pablo describe esta disciplina como entregarlo a Satanás. ¿Por qué? Porque van a haber consecuencias. Y dice que su carne sea destruida, lo que significa apartarlo del cuerpo de Cristo. A ese nivel llega la disciplina. ¿Para qué? Para dejar también un precedente. ¿Para qué? Para dejar un mensaje claro que el pecado trae consecuencias. ¿Para qué? Para que esto no se hiciera aceptable, que vieran que no era una conducta que ellos tenían que estar tolerando, ni mucho menos aprobando, ni aplaudiendo. Y muchas veces depende qué persona es. Entonces, realmente nosotros tenemos que ser equitativos y justos. Tanto el grande como el pequeño, el rico, el pobre, todos necesitamos corrección de Dios, la palabra del Señor, sin excepción. Entonces, ¿por qué hace también esto el apóstol? Para que a través de las consecuencias que él vaya a vivir lejos del cuerpo de Cristo, reaccione y se arrepienta. Y al final pida perdón a Dios y sea restaurado. Para que pueda al final ser salvo y reaccionar de su caminar. Estar lejos, estar apartado, ya no ser parte de ese grupo. Bendito Dios. Entonces vemos que el alcance de la disciplina en la iglesia. Aquí hay claras instrucciones de que la iglesia debe de aplicar disciplina. Y también él les dice incluso que no se junten con los inmorales. Que se aplica esto a aquellas personas que están en fornicación diciéndose llamar hermanos. ¿Por qué? Porque en el mundo sabemos que están en pecado. Pero tratando de decir estoy bien y estoy dando un mal ejemplo, no concuerda, ¿verdad? La fe tiene que ser acompañada de obras. Esas obras son el resultado de nuestra fe. ¿Y quién nos ayuda? El Espíritu Santo y su palabra preciosa. Amén. Así que vamos ahora, para la gloria del Señor, a leer el capítulo número 6, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el título es Litigios delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta aquí nos quedamos con la lectura del día de hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor les fortalezca, que el Señor los guíe y los proteja donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Sigamos adelante buscando del Señor, congreguémonos, hermanos. Vayamos a la iglesia a darle nuestra ofrenda de alabanza al Señor, a recibir el mensaje, la palabra, el sermón. Necesitamos también aprender a convivir todos juntos en armonía, a estar unánimes, unidos, pidiendo al Señor misericordia, clamando a Dios por cada uno y aprendiendo a compartir todo lo que el Señor en su gran bondad nos permite que tengamos. Así que la paz del Señor esté en sus corazones, que Dios les bendiga y les guarde. Hasta aquí nos quedamos con la lectura. Si Dios nos permite, continuamos el día de mañana para la gloria y la honra del Señor. Amén.